tetelestai. Es la palabra que el Señor usó en la cruz. La Biblia narra los últimos minutos de vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz. Y en Juan 19:30, Reina Valera 60 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Dijo: tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De todas las palabras que Jesús pronunció en la cruz, ninguna es más importante ni más conmovedora que consumado es. Y trataremos con una palabra gloriosa, la cual llamaremos para este estudio la expresión triunfante del Calvario. La expresión triunfante del Calvario. Alguien dijo de manera muy precisa: aquí tenemos la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Esa frase me gustó mucho. La palabra más grande pronunciada en el día más grande por el hombre más grande. Y esto es cierto. Así que será un intento fallido esta mañana tratar de comprender completamente lo que esta palabra significa. Hay tanta profundidad. Sí, digo palabra porque en griego, en el cual originalmente fue escrita, es solo una palabra, y esa palabra es tetelestai. Y como dijo el príncipe de los predicadores, conocido el pastor Charles Spurgeon, dijo: consumado es un océano de significado en una gota de lenguaje. Le dio la dimensión, un océano de significado en una gota de lenguaje. Parece ser que muchos de los teólogos dan siempre la misma expresión, dan una dirección con esta expresión, porque Agustín de Hipona dijo un día: tratar de entender, de comprender la palabra de Dios y toda la revelación que tiene, dijo él, es como mojar la punta del dedo más pequeño en la inmensidad del océano. Y Spurgeon dijo: es un océano del significado en una gota de lenguaje. Primero veamos su significado. Proviene de teleos. Teleos es la raíz, que es completar, llevar algo a su fin. Es el acto último que culmina un proceso. Tetelestai quiere decir literalmente hecho. Tenga presente eso. Quiere decir literalmente hecho. Quiere decir literalmente está hecho. Algo completado. Nunca olvides, esa es la clave. Está hecho. Algo completado. Es un hecho completado con un efecto permanente. Y antes de avanzar aquí, quiero recordarle que en Juan 17:3, el Señor dice esta expresión. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto lo dijo el Señor Jesús antes de ir antes de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Él dijo: he acabado. La palabra acabado tiene la misma raíz, teleos, que significa está hecho, está completado, está terminado. Es un hecho completado con un efecto permanente y hecho por alguien más.
Es un término contable que significa pagado por completo, pagado por completo. El teólogo doctor Samuel Pérez Mirox comenta que esta palabra solía usarse igualmente para escribir sobre la carta final del pago de una deuda, es decir, la cuenta quedaba extinguida, no deben nada, todo está pagado. Y aquí quiero que veamos el primer punto. Así es que no se asuste con la palabra tetelestai. Es sencillamente consumado es, hecho está completo, todo está pagado. La expresión triunfante del Calvario, y la he llamado específicamente la expresión triunfante del Calvario, consumado es. Ese no fue un grito del Señor Jesús, una expresión del Señor Jesús de tristeza, de dolor, no, esa fue una expresión de victoria. Y quiero que no olvides esto, porque muchas veces en nuestra vida cristiana, nuestras expresiones son más de derrota, de frustración, de fracaso, y eso no fue lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, Él lanzó la expresión triunfante del Calvario. Las tinieblas temblaron. El diablo, Satanás huyó. ¿Por qué? Porque Él dijo, consumado es. Ahora, permítame compartirle algo. Algunos héroes en la historia han pronunciado frases que quedan grabadas en la memoria de las personas. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Corazón Valiente de Mel Gibson. Es una película muy interesante y este hombre médico del favor de la lucha, y creo que ya a punto él iba a ser también sacrificado, a ser, creo que ya estaba para pasar al lugar donde lo iban a matar. Corazón Valiente dijo, pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Esa fue su expresión, una expresión que quedó grabada en la historia, que quedó grabada en las películas. Pero esa expresión tan importante de un hombre allí a punto de morir no tiene ninguna comparación con la de nuestro amado Señor Jesucristo, que en la cruz dijo, está hecho. Así, está hecho. Y vamos a ver al final cuál es la presión que desde hoy te va a fortalecer, te va a llenar, te va a responder, te va a guiar. Cuando estés en un momento difícil, nunca olvides lo que ya Jesús dijo que estaba hecho. Y lo que está hecho, cuando yo veo una promesa de la palabra de Dios, lo único que puedo decir es, está hecho. Consumado está hecho, está completada, me pertenece. Solemos ver a Cristo en la crucifixión como un moribundo, víctima de las circunstancias, pero nada más alejado de la realidad. Cristo no fue víctima de las circunstancias, había un propósito divino en la vida de él. Él tenía absoluto control de todo lo que ocurría en el Calvario. El apóstol Juan relata que de nuevo Jesús gritó a gran voz, pero note que existe una diferencia. Esta vez, en lugar de lanzar un grito de angustia desesperada, de sus labios salió un grito de victoria gloriosa. Juan 19:30. Lo repito nuevamente, pero quiero ir no solo a 19:30, quiero ir al 28. Acompáñenme aquí con la lectura. Juan 19:28. Él dijo, dice esto, dice esto, después de esto, sabiendo Jesús, sabiendo, o sea, él tenía el control de todo, él sabía, ¿ok? Nunca olvide eso, él sabía, a él no le iba a sorprender nada, él sabía, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La misma palabra que ya todo estaba tetelestai. Él sabía ya todo está tetelestai.
Y cuando tomamos la palabra de Dios y permitimos que esa palabra sea vida y por fe la tomamos y la vivimos, podemos decir, todo está consumado. Él está ahí porque Él ya lo dijo. Las únicas dos veces que utiliza la misma palabra tetelestai es en Juan 19:28, cuando dijo, ya todo estaba consumado, tetelestai. Y dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria a Dios, hay tantas cosas allí en esas expresiones. Creo que cuando usted puede ir a Éxodo y va a pasar el ángel de la muerte ahí en Éxodo, creo que es 12, 13 o 14, 12 o 13, dice que los dinteles de la puerta donde vivía el pueblo de Dios, los judíos, fue tomado con hisopo y la sangre de un cordero fue colocada alrededor de la puerta en los dinteles con un hisopo. Aquí dice exactamente, dice que con un hisopo te acercaron a Jesús el vinagre. Y él dijo, ya todo está consumado. Ya todo está terminado. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Jesús pronunció esta palabra? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como creyentes? ¿Qué significa esta potente expresión triunfante del Calvario consumado es? Vamos a explorar algunas de las facetas del significado de esta palabra. Tetelestai, tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Consumado es. Exacto. Significa, perdón, consumado es. ¿Ok? Entonces, tetelestai. ¿Qué significa esta palabra? Consumado es. Tetelestai, el sacrificio ha sido cumplido. Tetelestai, el sacrificio ha sido cumplido. Todo judío allí presente habría reconocido al instante esta palabra como el equivalente de una frase en hebreo que fue utilizada en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Cada año, en la fiesta judía llamada el Día de la Expiación, el sumo sacerdote entraba en el templo y hacía un sacrificio especial por los pecados del pueblo de Israel. Tan pronto como el sacerdote mataba al animal, lo hacía manifiesto en el lugar del sacrificio y le declaraba a la multitud que estaba a la expectativa, que estaba esperando, le declaraba, terminado es, en hebreo. O sea, usaba esa palabra, terminado es, en hebreo. El tetelestai, que está en griego, en el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote, cuando hacía el sacrificio y lo que le declaraba la palabra que debía hacer, él salía y le decía a la multitud estaba a la expectativa, terminado es. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando las personas tienen algún familiar en cuidados intensivos, las personas esperan afuera en las sillas con una gran expectativa y anhelan que salga el médico intensivista y le dé un parte. Y por lo general, cuando sale o cuando una persona está en parto, va a dar a luz, una mujer está en parto, va a dar a luz, y todos están la expectativa que salga el médico y diga, bueno, el niño es niña, está bien. Y lo que el médico está diciendo es, ya está listo. Pues la gente estaba a la expectativa de que el sumo sacerdote saliera y dijera, terminado es, porque ellos podían tener paz, tranquilidad.
que ese sacrificio de ese cordero sin defecto que habían degollado y su sangre derramada y allí en el propiciatorio había sido acepto por Dios. Entonces, salían terminadas y había fiesta. Ellos se iban ya en paz. Pues nosotros debemos estar en paz y vivir en una manera de fiesta, porque Jesús ya dijo, terminado es, consumado es, está listo. En este sacrificio todos los pecados de Israel se colocaban simbólicamente en el cordero que era matado y castigado en su lugar. Sin embargo, la Biblia enseña que este sistema de sacrificio nunca fue realmente completo o terminado en el Antiguo Testamento, porque el sacrificio del cordero era imperfecto y temporal. Pero cuando Jesús murió en la cruz, se convirtió en el sacrificio perfecto y terminado para todo pecado. Óigame bien, el sacrificio perfecto y terminado para todo pecado. El libro de Hebreos describe cómo Jesús fue el último cordero de Dios y por su sacrificio el trabajo del perdón fue finalmente completado una vez y para siempre. Hebreos 9:12 en la parte B, Reina Valera 60 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Jesucristo, cuando se presentó allí en el propiciatorio, en el trono de la gracia, delante del Padre, no llevaba la sangre de un animal sin defecto, sino que llevaba su propia sangre. Su propia sangre. Por eso cuando usted lee en Primera de Pedro, permítanme, le voy a leer Primera de Pedro, que dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo con lo siguiente, verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Jesucristo se presentó con su propia sangre, sin mancha, sin pecado. El sumo sacerdote, Jesucristo ante el Padre, al trono de la gracia. Hebreos 12b lo dice claramente. 9:12b, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio, una vez y para siempre. Así que al determinado es, Jesús estaba señalando al mundo judío que no había más necesidad de sacrificios o templos, no habría ya más necesidad de sacrificar, de seguir sacrificando animales, ya que su trabajo dio cumplimiento final a lo que estaba profetizado, se presagiaba el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, de lo que estaba, recuerden que todo esto del Antiguo Testamento eran símbolos y sombras de lo que había de venir, y Cristo ya vino. Y eso él pudo decir, terminado es. Lo segundo, en Tetelestai, el trabajo está completado. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un empleado había completado un día de trabajo o terminado un proyecto, le decía a su jefe, Tetelestai. O sea, si usted terminó, le asignaron una tarea en su trabajo, en su empleo, y usted la hizo bien, la cumplió, usted puede ir donde su jefe y decirle, Tetelestai, terminado está, cumplido está. Esta era una señal de que lo que fuera que le asignaron a hacer ahora había sido completado. Del mismo modo, cuando un artista completaba una obra de arte, tenía un momento de revelación donde iba a declarar, Tetelestai, la obra de arte está terminada.
Esto también era una señal de que su obra maestra estaba completa. No más retoques, no más retoques a la obra, o ajustes, no más ajustes. No son necesarios, no más retoques, no más ajustes. El trabajo está hecho. Cuando Jesús vino a este mundo, nos dijo lo que su trabajo era: proporcionar la salvación a un mundo perdido y roto. Lucas 19:10 dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Por lo que en sus últimas palabras, Jesús estaba comunicando que el trabajo por el cual vino se llevó a cabo. La tarea de ganar la salvación del mundo se completó en su obra en la cruz. No hay más adiciones o ajustes necesarios. Se completó la salvación. Tetelestai, la deuda ha sido cancelada. Tetelestai, la deuda ha sido cancelada. Quizás el uso más común de Tetelestai en tiempo de Jesús estaba en la recolección de deudas. Cuando una persona finalmente pagaba por completo un préstamo, se emitía un recibo que era sellado con la palabra Tetelestai, lo que significa que su deuda ahora estaba pagada en su totalidad. Esta era la verificación que ya no eran responsables de nada de esa deuda, que todo lo que debía fue pagado por completo y de forma permanente. Se lo voy a explicar de esta manera. Hace más de 20 años teníamos aquí un crédito hipotecario, se vendió luego la casa y bien, fuimos a pagar el crédito hipotecario, pero con la misma entidad bancaria tenía en la tarjeta de crédito, entonces debía también una parte de la tarjeta de crédito. En ese momento pudimos pagar todo el tema de la deuda del crédito hipotecario, pero me quedó un saldo en esa época, estoy diciendo hace más de 20 años, de 1.525.000. Así que y le dije, por favor, difiérame esto a un año para poder pagar mensualmente. Así lo hicimos y todo. Llegó el primer mes y no me enviaron la cuenta. Llegó el segundo mes y no me enviaron la cuenta. Llegó el tercer mes y yo le dije a mi esposa, voy a ir a la entidad bancaria porque no entiendo por qué no me ha llegado la cuenta. Voy, me dan mi turno, cuando me atiende el funcionario allí, le digo, miren, mi nombre es José Magaña, le doy mi número de cédula y todo. Yo tengo una deuda con ustedes, tengo una tarjeta de crédito, pero resulta que no me ha llegado la cuenta. El señor me colocó la información y me dijo, señor, aquí parece que usted no debe nada. Y le dije, no, señor, mire, yo tenía un crédito hipotecario, lo pagué, la cuenta de crédito hipotecario, por favor, se me refinanció lo de la tarjeta de crédito, que era por 1.525.000, estoy diciendo hace más de 20 años. Y esta persona me dijo, no, señor, usted no debe nada. Y le dije, ¿por qué no revisa bien? Por favor, yo lo sé porque hace 3 meses yo estuve aquí reprogramando esa deuda. Pero señor, mire, y me pasó la pantalla, me giró el computador, mire, aquí, José María, usted no debe nada. Y le dije, no, señor, yo sí debo 1.525.000. Por favor, vaya a hablar con su jefe, su supervisor, o mire, cheque y vuelve. Dijo, ay, sí, parece que sí, pero déjeme nuevamente. No, es que usted no aparece, no hay nada, señor. Y le dije, por favor, yo lo debo. Y me dijo, mire, señor, yo tengo más gente esperando ahí. ¿Yo qué le voy a cobrar a usted si usted no debe nada? Y le dije, hágame el favor y me daba. Si lo que usted me está diciendo es así, déme ahora mismo un certificado de paz y salvo. Y me dijo, listo, lo hizo, pues y se lo firmó al jefe. Mire, señor, usted no debe nada. Yo salí gozoso, feliz. El milagro se había dado, no sé qué pasó, pero el milagro se dio. Yo salí gozoso y feliz. ¿Ustedes creen que yo volví a los 8 días o 15 días al banco así? Mire, no se olviden que yo les debo esto. No, la deuda ya estaba pagada. Nunca más volví. Y la deuda quedó cancelada. La Biblia dice que nuestro pecado crea una deuda con Dios. Y un pecado que nunca podríamos pagar por nuestra cuenta. Pero cuando Jesús murió, Él estaba pagando nuestra deuda de pecado de una vez por todas. Una vez más,
El libro de Hebreos describe la finalidad del pago de Jesús por nuestro pecado. Hebreos 10, 12, 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y a veces encuentro hermanos que siguen cargando sus pecados pasados con cosas, y es que yo creo que Dios no me ha perdonado. Ya Jesús pagó la deuda en la cruz. El día que tú confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador y pusiste tu fe en Él verdaderamente, confesaste con tu boca y creíste en tu corazón, quiero que sepas una cosa: la deuda de todos tus pecados fue cancelada. No debes nada. Tienes que caminar en esa verdad. Está claro que morir no es una demostración de poder para el mundo, ¿verdad? Pero la muerte de Jesús fue distinta. Jesús demostró en la cruz su poder absoluto sobre la historia, demostró su poder absoluto para salvar y demostró su poder absoluto sobre la muerte. Solo podemos alzar la voz y decir: oh, gloria al poder del Señor Jesús, porque desde la cruz declaró por amor: consumado es, cancelado todo. La deuda está pagada, consumado es. Todos estos matices de Tetelestai convergen juntos para comunicar una hermosa y grande verdad: que Jesús completó la obra de salvación de una vez por todos. Esto significa que no depende de nosotros añadir, ni completar, ni finalizar algo cuando se trata de nuestra salvación. Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Cuando alguien trata de recordarme mis pasados del viejo hombre que ya murió, yo digo: lo siento, pero ya Jesús pagó, punto, hasta luego. Y no le presto atención a eso. Pero a otros hermanos: ay, pastor, ¿será que esto me ha ocurrido? ¿Porque yo tal cosa? ¿Porque yo tal cosa? Hoy, la Biblia dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Punto. No más. No es que tengo que hacer para el perdón de Dios. Ya Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Jesús lo hizo todo. Así que ahora, cuando hemos puesto nuestra confianza en la obra terminada de Jesús, podemos descansar en la confianza de nuestra salvación y buscar a Dios con todo nuestro corazón y vivir conforme a lo que dice su palabra, siendo no solamente oidores de su palabra, sino hacedores, porque la Biblia dice que bienaventurado es el hacedor de su palabra. Y es que, ¿por qué el hacedor? Porque el hacedor de la palabra es una persona de fe, porque la parte que de la Biblia que tú crees es la que obedece, la que hace, la que llevas a cabo. A veces no creemos que ya la obra está completada y creemos que tenemos que hacer cosas. Déjeme decirle: lo único que yo tengo que hacer es creer. Creer y vivir por fe, vivir por fe y vivir por fe, viviendo las promesas y la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, siendo obediente, llevando una vida que agrade a Dios. Y si en algún momento he pecado, voy al trono de la gracia y le digo: Señor, necesito de tu misericordia hoy, y confieso mi pecado, y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. ¿Quiere decir esto que entonces puedo vivir mi vida de cualquier manera? No, yo no puedo vivir mi vida de cualquier manera, por dos cosas. Número uno, porque la gracia no es un permiso para pecar. La gracia me enseña a vivir una vida justa, santa y piadosamente. Así lo dice Tito en el segundo capítulo. Para vivir la gracia me enseña. Y lo segundo: si alguno me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Y el mandamiento es el mandamiento de amor. Sí, del amor. Y el amor no hace nada indebido. Entonces, vivimos bajo esa regla.
La gracia no es un permiso para pecar. Por eso, si una persona reiterativamente está pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y viviendo el pecado, entonces lo que tienen que revisar es si ha nacido de nuevo, su nuevo nacimiento. Porque cuando caminamos en la verdad de la gracia nos enseña a vivir justa, santa y piadosamente. Buscarle a Jesús de todo nuestro corazón. Detestar, Jesús lo hizo todo. Mi amado Jesús lo hizo todo. Mi amada Jesús lo hizo todo. Deja de buscar salvarte a ti mismo. Jamás lograrás hacerlo. Tú no puedes completar una obra terminada. Nuestra salvación Él la ganó. Sí, alguien dijo muy acerca de esto, tú no puedes completar una obra terminada. Y puso este ejemplo, si tú vas al Museo del Louvre, ¿cómo se pronuncia? Sí, y allí está la Mona Lisa, un ejemplo de Da Vinci, que creo que es el pintor. Ahí está la Mona Lisa. Y tú le vas a decir, oye, yo creo que de pronto le faltó como un retoquecito ahí en la sonrisa de la Mona Lisa, o en la ceja, o en el cabello, que tal, que todo, que fuera, ay, le faltó un retoquecito aquí, le faltó un retoquecito aquí. No, cuando Da Vinci terminó la obra, dijo, está terminada. Y no hay nada que añadirle. Nuestra salvación en la ganó, está terminada. Punto. Hoy en día, escuche esto, hoy en día no son nuestras obras las que nos traerán bendición, es la obra terminada de Cristo. Es la obra terminada de Cristo. La vida cristiana no consiste en hacer, sino en creer en su obra terminada. Aleluya. La vida, aleluya, aleluya. No consiste en hacer, sino en creer en su obra terminada. Bajo la ley se debe hacer, bajo la gracia está hecho. Amén, amén. De la misma manera, así como vamos a ver la obra, así es como debemos ver la obra de Jesús en la cruz, como la obra terminada. El grito consumado es, nuestros pecados están todos perdonados, Dios nos ha hecho justos para siempre por su sangre. Segunda de Corintios 5:21 dice, Cristo pagó completa y perfectamente por nuestro total perdón, justicia y toda bendición. Cristo pagó completa y perfectamente por nuestro total perdón, justicia y toda bendición. Lo que terminó Jesús, consumado es. Las palabras finales de Jesús, tetelestai en el antiguo griego, fueron el clamor de un ganador. Cuando usted habla de tetelestai, usted va a decir fue la expresión de alguien que triunfó, que ganó. Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz, hoy permanece como una obra terminada. El fundamento de toda fe y paz cristiana, pagando por completo la deuda que justamente le debíamos a Dios y haciendo las paces, la paz entre Dios y el hombre. En algún momento antes de morir, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que se clamara consumado es, se llevó a cabo una increíble transacción espiritual. Dios el Padre puso sobre Dios el Hijo toda la culpa, sobre el Hijo toda la culpa y la ira que nuestro pecado merecía, y lo llevó en sí mismo a la perfección, satisfaciendo totalmente toda la ira de Dios por nosotros. Eso lo enseñé ayer, cuando sobre Jesús fueron puestos todos nuestros pecados. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, fue el clamor de un conquistador. Se pronunció a una gran voz. ¿Por qué? Porque recuerde que en el verso anterior del Evangelio de Juan, dijo, sabiendo que ya estaba terminada, concluida la obra. Fue el clamor de un conquistador. Se pronunció a una gran voz. Volviendo a Juan, capítulo 19, quiero darle algo aquí muy importante. Mire bien, sabiendo Jesús, Juan 19, verso 27, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya él sabía que todo estaba consumado, luego lo declaró. Primero lo sabía, segundo lo declaró. Entonces, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Sabemos. El saber es importante. El saber que usted debe saber que Jesús ya pagó la
la deuda por usted. Usted debe saber que la vida eterna le pertenece. Usted debe saber que usted es redimido de la muerte, de la maldición de la ley. Usted debe saber la obra que Jesús hizo, el perdón de nuestros pecados, la bendición que trajo, que usted es amado por Dios. Usted debe saberlo. Y cuando usted sabe eso, usted lo proclama, usted lo declara. En primera parte Jesús sabía y en la segunda parte lo declaró, lo pronunció a gran voz. Fue el clamor de un conquistador. Usted debe declarar la palabra de Dios, lo que sabe de la palabra de Dios, como un grito de conquista, con un clamor de un conquistador. Se pronunció a gran voz. No hay nada de angustia en Cristo, no hay lamentos en Cristo. Ese clamor allí en la cruz de alguien que ha completado una labor tremenda. Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. Él murió con el clamor de la victoria en sus labios. Este no es el gemido de los derrotados, ni el suspiro de resignación paciente. Es el triunfante reconocimiento de que ahora ha cumplido plenamente la obra que vino a hacer. Ese grito de consumado es el grito que nosotros debemos mantener siempre por fe en la palabra de Dios, en sus promesas, en la obra terminada de Jesús. Óigame bien, cuando usted toma la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo creo, está hecho. En el nombre de Jesús. Mi Dios guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Así es, yo lo creo, está hecho. En mí habita la plenitud de la deidad y en Cristo estoy completo. Yo lo sé, yo lo creo, está hecho. Esto es, y cuando enfrentas una enfermedad, por su llaga yo fui sanado, yo lo sé, yo lo creo, está hecho. Aleluya. Y cualquier área, en Jesús, con esta declaración, Jesús no solo declaró que su vida en la tierra había terminado, sino también sus logros espirituales. Consideremos estas 6 importantes transacciones espirituales que ocurrieron allí. Y aquí te vas a llevar una sorpresa importantísima. Número 1, selló el destino de Satanás. Número 1, selló el destino de Satanás. En Génesis 3:15, Dios le dijo a Satanás que alguien vendría y lo destruiría. Dios le dijo a Satanás, alguien va a venir y te va a destruir. Así, entonces, y pondré enemistad, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta era una promesa del Mesías que vendría y que aseguraría la victoria espiritual sobre Satanás y su destrucción final. Ay, pastor, ¿por qué Satanás? ¡Qué miedo el diablo! ¡Qué miedo! Ya el diablo, Jesús lo venció en la cruz. Ya está vencido. Y el maligno no nos toca, dice la Biblia, por la obra de Jesús. Y nos dio autoridad sobre toda fuerza del mal y nada nos tocará, dijo el Señor Jesucristo. Ya está vencido. Hablando de la obra victoriosa que Jesucristo llevó a cabo, Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, destruir. Lo destruyó. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ojo, ¿dónde fue que Jesús venció? Derrotó a Satanás en la cruz. Y yo me quiero decir algo. A veces mirando gráficas, fotografía acerca de este tema, de que Jesús derrotó a Satanás, veo a veces, no sé qué piensan las personas que lo hacen, pero vi en una mesa, el diablo a un lado y Jesús al otro lado con un pulso, como queriendo, a ver,
¿no? Como que si estuviera en una competencia. No, Jesús no entró en eso. Otros lo pintan de esta manera, en un ring de boxeo, y Jesús está ahí con sus guantes y el diablo está también con sus guantes. No, otros lo ponen como los boxeadores cuando van a ir antes de, en la entrevista, antes de la pelea, que lo paran de frente y se miran agresivamente. Lo ponen así. No, Señor. Jesús de la cruz lo venció. Sí, no es ningún pulso, no es ninguna pelea de puño, no. Ya no tienen nada que hacer con el poder de Jesús, absolutamente nada. Número dos, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Número dos, cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca de un sacrificio final por el pecado. Isaías 53 lo dice así, habla de un siervo supliente que llevaría el castigo por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades y por nuestros pecados de toda la humanidad. Isaías 53 lo dice. Vaya conmigo ahí a Isaías 53. Esto es para que usted tenga el fundamento de la palabra. Dice el pastor, digo eso, ajá, ¿y de dónde sacó el pastor eso? No, esto está en la palabra. Isaías 53 dice lo siguiente, quiero que usted lo mire. Verso 11, Isaías 53, verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué llevará? Las iniquidades. Quiero que usted diga conmigo ahí, iniquidades. Esto está hablando del sacrificio vicario de Cristo, el siervo de Jehová. O sea, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, llevó nuestros pecados. Mire, el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Llevó las iniquidades, llevó nuestros pecados. Y luego dice en el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tres cosas: transgresores, iniquidad y pecado. Ahora, quiero que mire Daniel 9:24. Dice, 70 semanas, 70 semanas. Escuche, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús, para poner fin al pecado. A tres cosas para terminar la prevaricación. La palabra prevaricación allí en el hebreo es la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Las tres cosas Jesús las llevó en la cruz y ahí estaba profetizado. Salmo 32. Salmos 32. Por eso cuando a veces me dicen, ay, vamos a ir que van a administrar liberación de iniquidad, y yo leo hasta donde sé, yo ya estoy redimido de la iniquidad. Así lo dice Tito y así lo dice la palabra de Dios. El 32 verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, mire bien, el salmista dijo que es bienaventurado el que cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado y no es culpable de iniquidad. Jesús llevó nuestra transgresión, nuestro pecado y la iniquidad. Daniel predijo un libertador que terminaría con la transgresión, pondría fin a los pecados y reconciliaría la iniquidad. Jesucristo era el cordero sacrificial anticipado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. El autor de Hebreos afirma esto, Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento nunca fueron completos. Siempre se necesitaba más y más y más. Ninguno de ellos, ni todos juntos, bastaban para borrar definitivamente las consecuencias del pecado. Pero el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo sí que es suficiente. En vez de que el fuego de la condenación divina, óigame bien, en vez de que el fuego de la condenación divina consumiera el sacrificio, como sucedía en el Antiguo Testamento, fue el sacrificio de Cristo lo que consumió, lo que extinguió completamente ese fuego. Esto es importante, se lo repito. Óigame bien, en vez de que el fuego de la condenación divina consumiera el sacrificio, como sucedía en el Antiguo Testamento, fue el sacrificio de Cristo lo que consumió, lo que extinguió completamente el fuego. La ira de Dios contra el pecado quedó plenamente sofocada por el infinito valor de la ofrenda de Jesucristo. El suyo fue un sacrificio perfecto y completo, al que nada había que añadir, ni se podía añadir. Todo lo que Dios requería en expiación por el pecado se cumplió. Su justicia había quedado satisfecha. Número 3. Cumplió los requisitos de la ley mosaica. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Y Jesús dijo que vino a cumplir la ley, que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de él. Lucas 24:44. Lucas 24:44 le dice el Señor, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todo estaba profetizado. Y Jesús dijo, yo cumplí la ley y los profetas. La ley y los profetas. Él lo cumplió. Y el apóstol Pablo escribe en Gálatas de que somos libres de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Nadie más que Jesucristo podría cumplir la ley a la perfección. Todos los demás fallan. Lo que trae la maldición de la ley, de la condenación, todo lo demás falla. Todo, pero solo uno y la cumplió por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Aleluya, nuestros pecados fueron imputados sobre él. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él lo hizo, cumplió los requisitos de la ley. Por eso, permítame decirle, cuando usted ora de Deuteronomio 28, dicen, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si cumplieres y obedecieres y cumplieres todos los mandamientos. Así lo dice Deuteronomio 28:1. Y quiero aclarárselo aquí, porque es muy importante que usted entienda esto. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pues no van a llegar las bendiciones porque ¿qué podría cumplir? La Biblia dice que si fallamos en un solo mandamiento, de los 10 mandamientos son culpables de todo. Pero escuche, cumplió la ley perfectamente. Y el Señor había dicho, y Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Saben?
y le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó a lo sumo. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la ley. Número 4. Él satisfizo la ira de Dios hacia los pecadores. Romanos 3:25 dice Romanos 3:25 que Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Romanos 3:25 dice, a quien Dios, aleluya, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, a quien Dios puso, a Jesucristo lo puso como propiciación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, quien es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino por la de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, téngalo presente. Hijitos míos, desde el 1, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre de Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis amados, aquí hay algo interesante. Dios envió a Jesús para hacer la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciar no es aplacar a un Dios vengador, sino satisfacer la justicia de un Dios santo. Eso es, satisfacer la justicia de un Dios santo. Y así hacer posible que demuestre misericordia de una manera justa. Entonces, Él dio a su Hijo como propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él fue el sacrificio expiatorio que pagó la pena del pecado por todas las personas, satisfaciendo la justicia de Dios. Pero dicho esto así, requiere de una aplicación un poco más amplia. Este es el arca del pacto. Y usted puede ver encima del arca del pacto que hay dos querubines que con sus alas cubren completamente lo que se conoce como la tabla de la mesa de la propiciación. Esta parte interior sobre la que están los querubines. Esa es la tabla de la propiciación. Vamos a ver, pero mire que los querubines la cubren completamente con sus alas. Esto es bueno saberlo. Éxodo 25, 17, 22 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, no de bien, oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los cuales harás en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, en la tabla. Usted ya lo vio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, o sea, estar unidos al propiciatorio, a la tabla, a la mesa de la propiciación o tabla del propiciatorio. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, mirando hacia el propiciatorio, pondrán los rostros de los querubines y pondrán el propiciatorio encima del arca. Note bien, encima del arca, en la tapa del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué iba dentro del arca? ¿Qué hay dentro del arca? Y la rama de Aarón que reverdeció, creo que una muestra del alimento que Dios le daba en el desierto, y las tablas de la ley. O sea que ellos veían las tablas de la ley. Y eso, su rostro estaba sobre ellos, sobre una muestra del maná, la rama de Aarón que reverdeció, y
y las tablas de los mandamientos. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí, del propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y aquí, el propiciatorio, hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Ahora, esto tiene una explicación. El arca y su propiciatorio representaban la presencia de Dios Santo. El arca se guardaba entre un velo en el tabernáculo y más tarde en el templo, en una sala conocida como el Santo de los Santos. Solo podía visitarse una vez al año, en el día de la expiación, y únicamente por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía seguir unas normas específicas para poder entrar. Si rompía alguna de estas normas, faltando hacia el respeto de la santidad de Dios, sería condenado a muerte. Mire, por eso dicen que cuando él entraba allí, le colocaban un lazo con una campanita, porque si no salía, pues había que arrastrarlo y sacarlo de allí, arrastrado. Pero y cuando oía la campanita que él iba saliendo, era porque el sacrificio había sido acepto delante del Padre y el sumo sacerdote estaba sin pecado. El arca y su propiciatorio, ya en ese momento le habían sido perdonados sus pecados también al sumo sacerdote. El arca y su propiciatorio representaban la santidad de Dios. ¿Ok? El propiciatorio era un objeto que descansaba sobre el arca de la alianza y se asociaba con el día de la expiación en el Antiguo Testamento. Lo cual dice que la palabra propiciatoria se menciona más de 20 veces en la Biblia. La tapa del arca del testimonio recibía el nombre de propiciatorio. Este era el lugar donde entre los dos querubines de oro, poderosos ángeles, habitaba la presencia de Dios en una nube sobre sus alas extendidas. El propiciatorio era el sitio donde se realizaba el acto más elevado y perfecto de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de expiación a fin de expiar los pecados de todo el pueblo. Déjeme leer. La palabra propiciatorio en el hebreo también se define como trono de gracia. Trono de gracia en el hebreo. Trono de gracia se define. La palabra hebrea para propiciatorio, trono de gracia. Ok. Recuerde que la Biblia dice en hebreo que Jesús, dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, Jesucristo, el sumo sacerdote, que solo podía entrar una vez al año al propiciatorio, trono de la gracia. En el Antiguo Testamento Jesucristo nos abrió el camino. Consumado esto, está terminado, dice, a través de su sangre. Dice, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, su cuerpo llevó nuestros pecados. Entonces, Él nos abrió el camino para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia del Dios Altísimo. Ya no es solamente el sumo sacerdote, sino que todo creyente, verdadero creyente en Cristo Jesús, podemos entrar hoy al trono de la gracia. Una vez al año, no, en todo el tiempo que queramos, porque Hebreos 4:16 dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ya gracia para el oportuno socorro. No es un trono de condenación, no es un trono de juzgamiento, no es un trono de señalamiento, es el trono de la gracia para recibir de la gracia y sus nuevas misericordias que Él ha preparado cada día para nosotros. Entienden esto porque Jesucristo fue la propiciación. ¿Cómo lo hizo? Cuando Jesucristo murió y su sangre fue derramada, Él se presentó
acertó al trono de la gracia, no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre. Y esa sangre fue acepta, esa sangre derramada por el perdón de nuestros pecados fue acepta por nosotros. Así lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Entonces, por medio de su sangre nos abre el camino para que usted y yo hoy podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento no tuvieron esa bendición tan grande. Por eso Hebreos, en capítulo 11, el último texto bíblico, el último versículo del capítulo 11 dice, habiendo provisto Dios, nuestro Padre, algo mejor para nosotros. Sí, aparte de ellos, algo mejor para nosotros. Hoy podemos entrar todos los creyentes que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Número 5. Era necesario explicarlo del propiciatorio para poder entender por qué es la propiciación por nuestros pecados. Número 5, Él cumplió el propósito para el cual Dios lo envió. Su obra en la tierra fue hacer la voluntad de Dios. Juan 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También en Juan 17:4 Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. No te vean, en Juan 4 dice, yo he venido a hacer la voluntad y que acabe su obra. Pero en Juan 17 dice, yo ya acabé la obra. En la cruz, Juan 19 dice, consumado es, la obra está terminada. Mire, progresivamente lo que se presenta la palabra de Dios. Ambos pasajes usan el verbo teleo en griego para la palabra acabar. La obra que él terminó fue la redención y la reconciliación de todo el mundo. Colosenses 1, 21 y 22 dice, Colosenses 1, 21 y 22, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos. ¿Cómo nos presenta Dios? Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto, consumado. El autor de Hebreos explicó la necesidad de la muerte de Jesús en Hebreos 9:15. Por esto es mediador de un nuevo pacto, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, a fin de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y nosotros somos los llamados a recibir la herencia eterna. El nuevo pacto que finalmente se cumpliría en el futuro con la nación de Israel promete bendiciones espirituales a todos los que conozcan a Jesucristo como Salvador. Amén. Esto significa la salvación. Jesús terminó la obra de redención para nosotros, todos los creyentes. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Nosotros que somos redimidos por la obra terminada de Cristo, también tenemos la victoria final sobre Satanás y el pecado. Podemos recibir y ofrecer con confianza a las personas el regalo gratuito de Dios, de la vida eterna y el perdón de pecados a través del Evangelio. Nunca antes, óigame bien, nunca antes. Entonces ya el 6, Él inició el nuevo pacto. Jesucristo inició el nuevo pacto. Aleluya. Esto es maravilloso. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En una anticipación de su muerte, hablando acerca de la copa, Jesús dijo en la última cena, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Hebreos 9:15 dice, porque por eso es mediador de un nuevo pacto, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, a fin de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nunca antes se ha dicho una palabra más significativa
con la declaración consumado es. Jesús proclamó la verdad que separa el cristianismo bíblico de todas las demás religiones. No hay nada que debamos hacer para ser aceptados por Dios. Ya ha sido hecho por nosotros. Esa es la gracia. Ya fue hecho por nosotros. Ya fue hecho por nosotros. Y eso se llama la gracia. Número 3, hacer tu voluntad vean agradable. Y termino con esto. En Hebreos 10, 5 al 10, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Está tocando el Salmo 40, versos 6 al 8. Está trayendo esa palabra profética del Salmo 40, versos 6 y 8 para el Señor Jesucristo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero, lo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, para establecer el Nuevo Pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Quiero hacer un canto aquí, pedirle a la pastora Elizabeth que hagamos una oración, que nos lleve de todo corazón profundamente, antes de terminar los punticos con que voy a cerrar aquí. Unos puntos. Quiero pedirle a la pastora Elizabeth Sí, aquí estoy. que nos tiene una oración. Yo sé que ya por el Espíritu Santo va a traer una oración donde entendamos la importancia de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias porque nunca sería suficiente lo que nosotros hiciéramos para ganar la salvación y para ganar la redención. Gracias porque cuando en la cruz dijiste consumado es, como dice tu palabra, Señor, en Isaías, nosotros somos el gozo cumplido de tu sacrificio, Señor. Cuando tú dijiste consumado es, Señor, estaba siendo revelado para nosotros, los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, la redención, la salvación, el perdón, las ventanas de los cielos abiertos para nosotros en salvación. Señor, gracias porque tu palabra dice aquí en Hebreos 10:5, de 5 a 10, que por lo cual entrando en el mundo, el sacrificio y la ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Señor, ese holocausto que Jesucristo fue en la cruz del Calvario, que repara cada área de nuestra vida, que perdona cada área de nuestra vida, que levanta y nos empodera en cada área de nuestra vida, fue hecho, fue completado, Señor, como aprendíamos ayer, Señor, que tú has redimido en nosotros, Señor, cada área, Señor. Y hoy, Señor, mientras somos enseñados en consumado fue el perdón, es la purificación, consumada la redención, consumada la justificación, consumada la santificación, consumada la paz y consumado el acceso al trono de la gracia. Señor, el saber que nosotros podemos entrar en tu trono en cualquier momento del día, no por religión ni por imposición, sino porque tenemos una comunión con nuestro Padre Dios, porque es nuestro Padre, porque Jesucristo abrió el camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nos da esa potestad de entrar al trono de la gracia en cualquier momento, de hacernos, Señor,
de sabernos hijos amados de Dios, Señor, no tiene precio, no tiene precio, Señor. Solo tú pudiste pagar ese precio. Gracias. Y dale allí gracias a Dios antes de la finalización que mi esposo, el pastor José, traerá. Gracias, Señor, gracias, porque nos has abierto camino con tu sacrificio, Jesús. Nosotros no tenemos cómo pagarlo, pero sí lo podemos recibir. Y cuando nosotros recibimos todo lo que pagaste a nuestro favor, estamos diciendo que somos el gozo cumplido de tu sacrificio, como dice Isaías 53. Somos el gozo de tu rostro al aceptar y al recibir todo lo que pagaste, Señor. Todo lo recibimos, Señor. Gracias, Padre, por consumado es. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos amados, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amor, te dejo allí en el canal. Gracias, Señor. Cristo vino a ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros como un sacrificio completo, aceptable ante Dios. Las buenas nuevas y la manera de vivir para agradar a Dios no es para guardar las leyes o para abstenernos de hacer cosas. Es por acudir a Él con fe para ser perdonados y luego seguirlo obedientemente con amor. Es por acudir a Él con fe para ser perdonados y luego seguirlo obedientemente con amor. El costoso sacrificio de la vida de un animal dejaba en la mente el pecado en la seriedad de su pecado delante de Dios. Y debido a que Jesucristo derramó su propia sangre por nosotros, su sacrificio es muchísimo mayor que cualquier otra ofrenda del Antiguo Testamento. Mirad el don inapreciable que se nos ha dado. Debemos responderle con amor, con devoción, con entrega y servicio. Con amor, con devoción, con entrega y servicio. Dejar de lado el primer sistema en favor de uno mucho más favorable significa abandonar el sistema expiatorio de la ley ceremonial. Y quiero aclarar, no debe entenderse como eliminar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. La ley ceremonial preparó a la agenda a la gente para la venida de Cristo, con la muerte y resurrección de Él. Aquel sistema ya no fue necesario. Con la muerte y resurrección de Cristo, aquel sistema ya no fue necesario. Por medio de Cristo podemos cumplir la ley moral en la medida que le permitamos vivir en nosotros. Por medio de Cristo podemos cumplir la ley moral en la medida que le permitamos vivir en nosotros. Esta es una maravillosa verdad revelada por el Espíritu Santo. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre y para cumplir hasta el último detalle todo lo que Dios quería que hiciera. Para ser más específico y describir más profundamente esta verdad, podemos decir que la voluntad del Padre quedó cumplida en 4 aspectos fundamentales. Y con esto quiero cerrar porque, ahora cumplió Jesús la voluntad. ¿Y qué fue por qué se entiende que fue acepto por el Padre? ¿Por qué la propiciación, el acto propiciatorio de Jesucristo por nosotros fue acepto por el Padre? Es importante saber eso. Entonces, en 4 aspectos, o 5 aspectos que tengo aquí. Primero, el velo del templo se rasgó en 2 desde arriba hacia abajo. El velo del templo. La voluntad del Padre quedó cumplido. Primero, el velo del templo se rasgó en 2 desde arriba hacia abajo. Mateo 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Debemos recordar que mientras las personas vivían bajo el peso de su pecado, reinaban las tinieblas, y estas separaban a la humanidad de un Dios santo, del Dios santo. La inmensamente gruesa tela del velo del templo prohibía el acceso al lugar santísimo a todos los seres humanos. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. En su muerte, Cristo les abrió paso por el pesado velo de las tinieblas de la muerte y nos dio acceso
a la brillante luz de la presencia de Dios. Por eso dice Colosenses 1:14, creo, y nos ha trasladado de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. Eso es lo que pasó. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, le hizo una vez y para siempre. Número 2, la voluntad del Padre quedó cumplida. La voluntad del Padre quedó cumplida. Según Cristo resucitó de los muertos. Marcos 16:6 dice, mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. La resurrección y la ascensión demostraron que la muerte de Cristo fue suficiente para salvar a su pueblo de sus pecados. Su resurrección significa el triunfo de Dios sobre la tumba, de Jesucristo sobre la tumba. Amén. Número 3. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios fue cumplida. Tercero, Cristo fue aceptado de nuevo en el cielo. Entonces, mire, número 1, se rompió el velo. Se abrió el velo de arriba hacia abajo. Número 2, Cristo resucitó. Número 3, Cristo ascendió. Fue aceptado no en el cielo. Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después de haber resucitado a los muertos, Jesús ascendió para tomar el lugar que le pertenece a la diestra de su Padre. Su retorno triunfante a la gloria reflejaba su victoria decisiva en la cruz. Y recuerde que en Juan 17:3, nuevamente, aquí vamos a ir a Juan 17:3. Es interesante porque Juan 17:3 nos dice, Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto lo dijo en Juan 17. Recuerden que la palabra acabado es, la obra está terminada. Entonces, esto lo dijo en Juan 17. Luego en la cruz dijo, consumado es, terminado está. Pero Colosenses dice, ya él está sentado a la diestra. Noten cómo lo definen Colosenses. Es bien interesante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Después de haber resucitado, sube al cielo. ¿Ok? Su retorno triunfante a la gloria. Reflejaba su victoria decisiva en la cruz. Número 4. El Espíritu Santo fue enviado después de que Cristo ascendió al Padre. Porque Jesús había dicho en Juan 16:7, pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo fue enviado después de que Cristo ascendió al Padre. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ay, Jesús, aleluya. Habiendo recibido de nuevo a su Hijo en el cielo, Dios envía al Espíritu Santo como su signo de exclamación divina, cumpliendo la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos de enviarle un Consolador en su lugar. Cuarta y la quinta, la voluntad del Padre quedó cumplida. Quinta, el grito final de Cristo al exclamar consumado es, confirmó la eterna sentencia divina sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas. La muerte y la tumba, en un tiempo poderosas armas en el diabólico régimen de Satanás, fueron eliminadas de su arsenal por la abrumadora victoria de Cristo sobre el pecado. Con un solo golpe, Dios despojó a Satanás de su poder y selló su destino eterno. 5 cosas que confirman que el sacrificio de Cristo Jesús fue acepto delante del Padre. La obra de Cristo fue una obra triunfante, una obra realmente terminada. Todo fue consumado.
pagado en su totalidad. Es una palabra que le dice al ser humano que nadie puede alcanzar a Dios simplemente por ser una buena persona o simplemente por cumplir con requisitos religiosos, porque nadie es perfecto, solo Jesús. Nadie era un nuevo Adán, pero Jesús sí lo era. Todo fue consumado. Los tipos, promesas y profecías se consumaron. Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio se consumaron. Su obediencia perfecta fue consumada. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados. Todo fue consumado. Y este estudio, mis amados, nos deja 3 principios fundamentales que te debe llevar. Era necesaria una consumación. Nos deja la confirmación. Número 1, era necesaria una consumación. Número 2, la victoria de la consumación. Y número 3, la garantía, la victoria. Era necesaria. Esto nos habla de que era necesario que esta obra de redención se llevara a cabo completa. La segunda, la victoria en la consumación. La victoria es la consumación en la persona de Cristo. Que cada vez que Dios te mira, ve a Jesús. Cada vez que Dios te mira, ve a Jesús. Te ve perfecto. Esto es asombroso, mis amados. Dios nos ve en Jesús como personas perfectas y completas. Es en esto. Yo sé que algunos luchan con esto, pero yo sí lo creo, porque la obra de Jesús fue perfecta. ¿Crees en esto? O sientes que le falta algo a tu vida para llegar allá. No, ya Dios te ve completo, perfecto, en Cristo Jesús. Número 3, la garantía de la consumación. Esta obra fue hecha una sola vez. No hay nada más que hacer para que esté completa. No es necesario ya nada de nosotros ni de nuestras obras para que seamos aceptados, perdonados, reconciliados, integrados a la familia de Dios. No hay nada que hacer. Ya todo está hecho. Perdonados, aceptados, reconciliados e integrados a la familia de Dios. Ya está hecho. No tengo nada que hacer para añadir a eso. Ya está hecho. Tal vez usted hoy se encuentra enfrentando adversidades. Tal vez mi hermano esté pasando por un momento difícil o por una situación que te inquieta y te preocupa. Jesús te dice, consumadores. Tú no vas a ser librado porque tú ya has sido librado. No. Tú no vas a ser librado porque tú ya fuiste librado. Tú no vas a ser sanado porque tú ya fuiste sanado. Dios te sanó hace 2000 años atrás. Isaías 53:5 declara, por sus heridas fuimos nosotros curados. Ya estás fecundado con sanidad. Reposa en una obra terminada en Cristo Jesús y esta se manifestará en tu vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, la obra está terminada. La victoria está ganada. La obra está terminada. La victoria está ganada. Nuestras bendiciones han sido compradas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vive la vida sabiendo que no hay nada que tú puedas hacer. Solo creer, saberlo, creerlo y declararlo. Consumado es. Mi amado, así como Dios terminó la obra de la creación, Génesis 2:1-3, así dice que Dios terminó la obra de la creación. Jesucristo acabó la obra de la redención. Juan 19:30, consumado es. Y el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de la regeneración, de acuerdo con Tito, capítulo 3, verso 5. Es un texto que a veces no todos mis hermanos lo conocen, no van a él, pero dice en 3, verso 5, voy a leerlo desde el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. La Trinidad también terminará la totalidad del plan de salvación al invitar a los redimidos, al invitarnos a nosotros a entrar en la nueva creación. Óigame bien, la Trinidad, esta Trinidad que le acabo de mencionar, Dios en la creación, Jesucristo en la redención, el Espíritu Santo en la regeneración, la Trinidad también terminará la totalidad del plan de la salvación al invitar a los redimidos a entrar a la nueva creación. Apocalipsis, capítulo 21, 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hecho está. En Juan 19:30, hecho está. En Apocalipsis 21:5, hecho, 21:5 y 6, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta palabra está hecha ya está hecha, ya está hecha. Por la gracia infinita de nuestro Padre Celestial, no solo estaremos en el cielo, en el tribunal de Cristo, no solo seremos raptados, sino que estaremos en el cielo, en el tribunal de Cristo y en la boda del Cordero de Dios. No solo vendremos con el Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón, donde el diablo será apresado y lanzado 1000 años al abismo, el falso profeta y la bestia serán lanzados al lago de fuego, se estrenará el infierno, allí se estrenará el infierno, y escúcheme esto, y nosotros reinaremos 1000 años con el Señor Jesucristo, 1000 años. Al final de los 1000 años estaremos viendo en el tribunal del trono blanco, en donde el mundo será juzgado según sus obras, los que rechazaron la fe, y serán enviados al infierno los que no se hallaban inscritos en el libro de la vida. Y luego vendrán cielos nuevos y tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Porque la Biblia dice cielo nuevo y tierra nueva. Será. Y allí estaremos con Él para la eternidad. Y Jesús dijo: hecho está. Hecho está. El plan se ha consumado. Hace 2000 años en la cruz, hecho está. Hoy, hecho está. En los tiempos venideros, hecho está. La obra del Señor Jesús está completada. Padre, te doy gracias por bendecirnos con esta palabra, por concedernos el privilegio de estar en el cuerpo de Cristo, por concedernos el privilegio de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, por concedernos el privilegio de una vida eterna en tu presencia, como tus hijos amados, ungidos y bendecidos. Gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir de tu misericordia el oportuno socorro y alcanzar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Gracias porque en Cristo hemos sido perdonados, amados. Tenemos herencia, hemos sido aceptados, redimidos y bendecidos con toda bendición de lo alto. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.